Siempre es un gusto, un honor, un privilegio traer la palabra. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Es alimento para nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus y aún en nuestros cuerpos. Tiene beneficios para todo. Porque Dios sabe lo que necesitamos y todo está en su palabra. Así que Dios les bendiga y otra vez saludamos a nuestra comunidad en línea. Gracias por estar con nosotros. De hecho, hablando de comunidad en línea, tenemos 2 nuevos miembros presenciales hoy con nosotros, Andy y Ana. Ellos vivían en Texas, se mudaron hace poco para acá, han sido miembros de nuestra comunidad virtual por unos meses, pero ahora ya no son virtuales, ellos son de carne y hueso. Si nos acercamos a ellos, los podríamos tocar. Así que bienvenidos. Y a cualquier otra persona que nos esté visitando hoy por primera vez, por igual, tanto aquí como en línea nuevamente. Pues a cambiar de canal ahora. Hay casi 8 billones de personas en el mundo. En Estados Unidos, en lo que se considera geográficamente Estados Unidos, hay 328 millones de personas. Nosotros vivimos en un mundo interconectado, donde lo que sucede en una esquinita remota del mundo se sabe casi al instante en otro lugar muy lejos y por todos los países del mundo. Nosotros contamos con plataformas como Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, ¿qué más me falta? YouTube. Y cuando nosotros tenemos acceso a esas plataformas sociales, eso nos da un entendimiento falso de que estamos conectados, de que somos parte de una comunidad. Pero en realidad, muchas veces lo que eso hace es aumentar el sentido de aislamiento y de soledad. Y de hecho, yo creo, no que sea causa de, pero es un factor a considerar en el aumento, todas estas plataformas y esta aparente interconexión son un factor en el aumento de suicidio, de depresión y de otras enfermedades mentales. Otra vez, no causan, pero sí exacerban esas condiciones o esas situaciones, porque nos da un sentido falso de ser parte de una comunidad y de estar conectados. Y aquí en esa realidad de la interconexión es donde yo quiero centrar mi mensaje en esta tarde. Y esta es la verdad central que yo quiero exponer. Es que Dios no nos creó con la intención de que nosotros vivamos separados unos de otros, o aislados, o que seamos islas, separados unos de otros. Tampoco es su intención que las relaciones humanas sean simplemente superficiales. Él nos diseñó, Dios nos diseñó a nosotros específicamente para cercanía con Él, para comunidad con Él y para comunidad y cercanía unos con otros igualmente. Y nos diseñó para nosotros crecer en un contexto de relaciones significativas, de amor y de servicio unos a los otros. ¿Y por qué? Porque eso nos hace más fuertes. La unidad entre nosotros, los seres humanos, en contexto de comunidad, nos hace más fuertes. Y desde el día que nosotros nacemos, que tenemos una dependencia de nuestros padres, de aquellos que nos cuidan, donde todas nuestras necesidades se llenan en ese contexto de cuidado y servicio, de comunidad. Una comunidad muy pequeña, pero es una comunidad. Igualmente, si vemos al otro extremo del continuo de vida, la ancianidad, ¿qué es lo que más necesita un anciano en su vida? Lo que más necesita es comunidad, amor. Yo recuerdo cuando mis padres vivían, que a veces yo quería desvivirme en darles algún regalo, algo que ellos pudieran necesitar, y siempre me decían lo mismo: no necesitamos nada.
Lo que necesitamos es que tú nos visites, que tú nos llames. Eso es lo que llena nuestro corazón. Así que no importa dónde nosotros estemos en la vida, eso es lo que necesitamos, conexión, saber que somos parte de una comunidad. Con la pandemia y con los lockdowns o cierres, las cuarentenas, nosotros hemos tenido una oportunidad sin precedentes de desarrollar una comprensión más profunda del valor y la belleza de comunidad. A veces cuando perdemos algo es que más lo valoramos, ¿verdad? Nos damos cuenta de cuánta falta y cuán importantes son en nuestra vida. Y porque nosotros aprendimos acerca de eso, de que de una manera difícil, y todavía lo estamos aprendiendo porque todavía hay consecuencias de todo esto, nosotros aprendimos o pudimos experimentar el dolor de separarnos de nuestra base de comunidad. Y trabajamos tan duro reinventando comunidad para tener aunque sea algo cercano a lo que antes teníamos. Yo recuerdo que cuando todo esto empezó, yo no veía la hora de que me faltaran 2 o 3 cosas en la casa de comida para poder ir al supermercado. Ese era el punto maravilloso de mi día, ir al supermercado. ¿Por qué? No por las cosas que yo iba a obtener en el supermercado, sino por lo menos para ver gente, tener algún contacto. Bueno, obviamente yo estaba muy feliz con mi esposo en mi casa, no malentiendan, eso no es el asunto, pero uno anhela más, uno anhela conexión con los demás, y no solamente por lo que uno pueda recibir de ellos, sino para darles calor humano a los demás. Así que nosotros experimentamos eso, y muchos de nosotros tuvimos un éxito excelente en recrear ese sentido de comunidad a través de las llamadas, de enviar ¿cuánta gente nos recibió en su casa llamada? Aquí estoy, te dejé un sancocho, te dejé unas pupusas ahí en tu puerta. Así que en muchas maneras nosotros reinventamos eso para tener esa comunidad. Y uno de los hilos que corren a través de las Escrituras es el tema de comunidad. Dios eligió a los israelitas para ser su pueblo. No eran pueblo, Él los formó pueblo y los creó, o los formó como pueblo, ya estaban creados, los formó como pueblo ¿para qué? Para estar en comunión con Él. Mientras compartían la vida diaria y adoraban a Dios, lo hacían en comunidad. Esa fue una de las primeras muestras que tenemos en la palabra acerca de una comunidad. Y aproximadamente 15 siglos después, ¿quién vino al mundo? Jesús. Jesús dejó sus riquezas en gloria y se hizo hombre, vino al mundo. Y ministró en comunidad, invitando a todos los que Él veía, a todos los que Él tocaba, no importa quién fueran. No importaba nada, sin hacer acepción de personas, Él los invitó a venir a Él. Ese fue el ministerio de Jesús, venir a Él. Y tanto es así que murió, se ofreció como sacrificio en la cruz por nuestros pecados, fue resucitado, ascendió. ¿Y por qué hizo todo eso? Para que tú y yo podamos seguir esta comunidad con Él en el cielo. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Él ha pensado en todo. Entonces, en Hechos 1, dice algo acerca de, que quiero como trasfondo de lo que quiero hablar en esta tarde. Dice Hechos 1, que Jesús se apareció a sus discípulos durante un periodo de 40 días y les habló del reino de Dios. En Hechos 1, 4 al 5 dice: en una ocasión, mientras comía con ellos, estaba haciendo comunidad con ellos, comiendo con ellos, les dio esta orden: no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual han oído de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero en unos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Y el versículo 8 del mismo capítulo amplía en esta promesa. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hicieron los discípulos? Hicieron precisamente eso, fueron obedientes. Completaron los discípulos más un grupo que completó 120 personas, hicieron eso, se quedaron en Jerusalén, obedeciendo a lo que Jesús le había indicado en sus últimas palabras antes de ascender al cielo. Fueron sus últimas palabras: quédense aquí y reciban la promesa del Padre. Ellos fueron obedientes. Y nos dice que regresaron a Jerusalén. Y miren lo que pasó. Dice que todos ellos, eso es Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Otra vez, estaban juntos unos con otros, haciendo aquello que Jesús les había enseñado, perseverando juntos en oración y ruego. Y Hechos 2, del 1 al 4, describe lo que Cristo había prometido, lo que pasó. Eso es, otra vez, Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Otra vez, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué pasó ahí? El bautismo del Espíritu Santo, sobre esos 120, coincidió con la fiesta de Pentecostés. Esto era una gran celebración tradicional que ocurría todos los años y que atraía a muchos judíos de todas las naciones donde había judíos, venían a Jerusalén. Y cuando ellos oyeron este estruendo del viento, se agolparon alrededor de donde estaban los discípulos. Dice que muchos se reunieron alrededor donde estaban ellos, asombrados de poder oír hablar en su propio idioma. Y entonces fue en ese momento que Pedro se levantó y les proclamó el evangelio, compartió con ellos lo que Jesús, para qué Jesús había venido al mundo, las obras que hizo y la importancia de que ellos se alinearan con ese plan y recibieran salvación. Y Hechos 2:37 nos dice que al oír el mensaje de salvación, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Enseguida que oyeron el mensaje, su corazón saltó, se identificaron con el mensaje y dijeron: yo necesito eso también. Y el pasaje continúa diciendo que ese día se añadieron 3,000 personas a los 120. Así que ya había 3,120 personas siguiendo a Jesús. Y cuando nosotros leemos pasajes como este, nosotros normalmente pensamos en el empoderamiento del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo, pensamos en evangelismo. Esos son los temas que enseguida saltan a la vista cuando leemos ese pasaje. Pero hoy yo les pido que piensen en esos versículos que nosotros hemos leído como el fundamento y el origen de la comunidad que la Biblia llama iglesia. Al final de Hechos 2, nosotros encontramos una hermosa descripción del resultado del empoderamiento del Espíritu Santo en la vida de las personas que entregaron su vida a Jesús como respuesta a la invitación de los apóstoles. Y esa es una descripción del origen de la familia de la iglesia. Yo les propongo que esa descripción, ese cuadro que nos pinta la palabra de Dios, es el resultado directo del mover del Espíritu Santo y de su poder transformador. Por eso les digo que pongan más bien su mente en el concepto de comunidad al leer estos versículos en Hechos 2 del 42 al 47, que dice así:
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso cuadro ese. Esta imagen de comunidad se nos hace como foránea. Según nuestra mentalidad moderna, es extraña esa descripción. Nosotros podríamos rápidamente leer esos versículos, leerlos por encimita y pensar que es algo que es irreal, que eso no puede ser verdad, que es primitivo. Y de hecho, pues, ¿cómo se le llamaba a la iglesia original? La iglesia primitiva. Y a veces pensamos, no, eso es algo primitivo, eso pasó en ese momento, pero eso no es posible ahora. Y es porque nuestra imagen del mundo, de lo que es comunidad, es muy diferente. Es mayormente centrada en el yo. La lucha que todos nosotros tenemos es en matar el yo, que ha sido tan alimentado por tantas cosas, por la educación, por lo social, por las mismas plataformas sociales. Todo es el yo, la psicología. Todo nos lleva más bien a ver qué puedo hacer yo para mí mismo. Esa es la mentalidad que predomina en el mundo moderno. Y hay muchas barreras que se interponen en la edificación de una comunidad genuina que esté basada en el amor ágape que nos habla la palabra. Y algunos de ellos ustedes lo conocen y quizás no podemos evaluar rápidamente cada uno dónde está su corazón con respecto a estos señalamientos. Una barrera es el ajetreo continuo que nosotros vivimos. En Puerto Rico le llamamos ajoro. Quizás otros países tienen otro tipo de palabra para ese continuo frenesí de ocupación en el que vivimos modernamente. Tratamos de empacar tantas cosas. El día tiene ¿cuántas horas? 24. Y queremos empacar 25 en términos de cosas de ocupación. Y eso mismo nos impide muchas veces mirar hacia el lado y ver la necesidad del que tengo aquí mismo a mi lado. Esa es una. Otro es que nosotros tenemos demasiado aprecio por lo material. Y a veces ponemos lo material por encima del valor de las personas. Y no podemos hacer eso. Tenemos también, otra vez, algo que se nos anima a hacer es aumentar la búsqueda de los placeres en el mundo. Y a veces son cosas sencillas, no tienen que ser cosas pecaminosas. Puede ser, muchas veces de nosotros quizás estamos viendo, decimos no puedo ayudar, no puedo hacer esto, pero podemos ver 3 horas de televisión, podemos estar en Facebook por 2 horas. Y no son solamente los jóvenes. Yo he visto personas como de mi edad dedicándose al Facebook horas y horas por día, pero no tienen tiempo para leer la palabra, no tienen tiempo para mirar al lado y llenar una necesidad que otro pueda tener. Al que le caiga eso, para que se lo ponga, ¿verdad? Lo otro es que tenemos una mentalidad individualista. Entonces es un sentido de orgullo de que yo soy independiente, que yo soy autosuficiente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si yo soy independiente y autosuficiente, asumo que el que está al lado mío también es independiente y autosuficiente, ¿verdad? Entonces no me estiro a
a eso. Y entonces, cuando nos enfrentamos a una oportunidad de servir a alguien, de dedicar nuestro tiempo o cualquier otro recurso que nosotros tengamos, esa mentalidad individualista nos lleva a preguntar, ¿qué beneficio yo tengo de esta relación? Y si no tenemos un beneficio así que podamos calcular bien, entonces pensamos, eso es algo que yo no voy a hacer en este tiempo. O sea, es una mentalidad totalmente centrada en mí, en el beneficio que yo pueda tener. Otra forma en que se manifiesta esta mentalidad individualista es en la protección de nuestro espacio personal y de nuestro tiempo. Y eso es lo que hace es que nos impide estar disponibles para otras personas, porque protegemos con uñas y dientes a veces nuestro espacio personal. Y nos frena a comprometernos con los demás, porque sabemos que cuando hacemos comunidad, cuando nos comprometemos con otros, estamos perdiendo libertad y la opción de hacer lo que nosotros queremos hacer. Es tan sencillo como eso. No querer compartirme porque ya entonces tengo que dar algo de mí y no sé si de verdad me conviene, va a hacer algo por mí. Esas son algunas de las cosas. Puede haber otras más que nos impiden nosotros ser edificadores de comunidad. Y así que yo sé que al yo pensar en estas cosas, la primera que se preguntó si estoy regiéndome por alguna de esas barreras soy yo. Porque todos en algún grado somos culpables de eso. Y el primer paso para uno progresar es reconocer dónde estamos y en qué tenemos que mejorar. Entonces, volviendo otra vez al pasaje que hemos leído esta mañana de Hechos 2, versículos 42 al 47, yo quiero hablar acerca de dos características. Se puede hablar mucho más acerca de ese pasaje, pero vamos a identificar dos características de esa comunidad que saltan a la vista con los diferentes componentes del que nos habla ese pasaje. El primero es que esa comunidad estaba centrada en Jesús, centrada en Jesús. El versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces podemos deducir que el fundamento, el elemento de unidad fueron las enseñanzas que Jesús les dejó acerca del reino de Dios. Su amor, el amor de esta comunidad, de estas personas por el Señor, los llevó a buscar juntos a Dios. Fíjense que no buscan aisladamente, cada uno por su lado, sino juntos buscaron a Dios. Nos dice el pasaje que fue a través de la oración, a través de expresar reverencia acerca de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese momento en Jerusalén, en medio de ellos, a los ojos de ellos, y también a alabar a Dios. Así que oración, asombro, reverencia por lo que Dios estaba haciendo y alabanza. Esos eran tres elementos que los unía a ellos, todo centrado en Jesús, en las enseñanzas que Él les había dejado acerca del reino de Dios. Y nosotros podemos ver en esos cortos versículos que era una comunidad que estaba enamorada de Jesús. Eso es una buena pregunta para nosotros, ¿verdad? ¿Estoy yo enamorada de Jesús? ¿Estás enamorado de Jesús? ¿Perteneces a una comunidad donde hay otros enamorados de Jesús? Y cuando ahí también menciona que también tenían el partimiento del pan. Es muy posible que lo que ellos estaban haciendo era siguiendo las indicaciones del Señor. Cuando el Señor dijo, partió el pan, tomó la copa y dijo, haced esto en memoria de mí. Es muy posible que eso fuera lo que estaban haciendo también. Y sabemos por las escrituras y por otros documentos que eso se hacía en el contexto de una comida. Así que aún en eso, aún cuando comían, no era así como enseguida a meterse la comida en la boca, sino también recordaban el sacrificio de Jesús por medio del partimiento del pan.
Así que eso es una de las características que saltan a la vista en este pasaje, que esa comunidad está centrada en Jesús. La segunda es que además de estar centrada en Jesús, esta comunidad también estaba centrada en los demás. No en cada uno individual, en sí mismo, sino estaba centrada en los demás. Lo que la Biblia llama el prójimo. En eso estaban centrados también, aparte de Jesús y a consecuencia de Jesús, centrados en el prójimo. El verso 42 nos dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Y el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y la palabra griega original, que aquí se traduce como comunión en este pasaje, es una palabra que ustedes muchos ya conocen y es parte de su vocabulario, es koinonía. ¿Cuántos conocen esa palabra, koinonía? Yo sé que muchos la conocen. ¿Y qué significa koinonía? Significa unidad, amistad, conexión íntima entre hermanos. Y sabemos que eso solamente es posible porque el elemento común de amar a Jesús y de servir a Jesús, desear agradar a Jesús, es el fundamento de esa comunidad. Así que otra vez es unidad, comunión aquí, que es la palabra koinonía en el original, es unidad, amistad, conexión íntima unos con otros. Y eso fue el resultado directo del mover del Espíritu Santo, como yo les dije al principio. Así que esa koinonía fue como el crazy glue, como el pegamento indestructible que nos motivó a compartir tiempo, a compartir sus dones espirituales, su comida, las posesiones unos con otros. Esto era una experiencia contracultura. Porque eso no era lo que pasaba. El hecho de que sorprendió a tanta gente es porque no pasaba, ¿verdad? No era lo común en Jerusalén. Y estos nuevos creyentes habían pasado de buscar y tener trato con personas compatibles con ellos, con sus amigos. Pasaron de eso, solamente limitarse a un grupo limitado de personas en su círculo de amistad. Pasaron de eso a acercarse a muchos otros que antes no habían conocido, simplemente porque amaban al mismo Jesús. Y pasaron de atender sus propias necesidades como familias, pues obviamente mi sueldo es para mi familia. Pasaron de eso, de solamente usar sus recursos para su familia inmediata. Y de momento hay otra prioridad. Los vecinos, el prójimo, comienza a ser también una prioridad para ellos y empiezan a compartir. Por eso vemos que algunos vendían sus posesiones y daban de acuerdo a la necesidad. Se sentaban en una mesa y aunque alguien no tuviera comida, lo invitaban a la mesa a compartir los alimentos con ellos. El 46 nos dice eso mismo, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían, fíjense lo que dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué hermoso cuadro, comer juntos con alegría y sencillez de corazón. De hecho, eso es uno de los momentos más maravillosos que tenemos como comunidad, es cuando nos sentamos alrededor de una mesa y compartimos alimentos. Compartimos con sencillez lo que tenemos, sea, como diría mi esposo, un plátano vacío, un mangú vacío sin nada más, o sea, muchos manjares. Esa sencillez de compartir con los demás, con alegría y sencillez de corazón, es algo que nos ha ministrado, yo creo que a todos nosotros. Y como un comentario aparte, yo quiero aclarar que dentro de toda la hermosa koinonía que se estaba dando en la iglesia primitiva, también enfrentaron dificultades. Qué sorpresa, ¿verdad? Humanos, donde hay humanos, puede haber dificultades, puede haber malos entendidos. Así que a veces vemos este cuadro tan hermoso de conexión unos con otros, pero también sabemos que otras cosas podían pasar porque eran humanos, y es lo mismo que está pasando en la iglesia hoy.
¿verdad? Hay malos entendidos, hay desacuerdos, no estamos a lo mejor en la misma página todos, pero eso es parte de nuestra naturaleza social, digamos. Y nosotros encontramos un ejemplo que voy a mencionar muy brevemente, que está en Hechos 6, del 1 al 7, de una dificultad. Y lo que pasó ahí es que venía mucha gente, se añadían muchos a esa comunidad que se llama iglesia, muchos se añadían. Y entonces había judíos helenistas, que eran los que venían de muchas partes de Grecia, diferentes naciones griegas que hablaban griego, venían a Jerusalén. Y también entonces estaban los locales, que eran los judíos hebraicos o israelitas, los que vivían ahí mismo. Pero todos los días se añadía gente a la iglesia. Entonces había una repartición de comida para las viudas. Ustedes saben que desde el Antiguo Testamento ha habido una directriz de ayudar a aquellos que no tienen, especialmente a las viudas, si no tienen a nadie que las apoye y que les dé el sustento necesario. Entonces, ¿qué pasó? Los helenistas fueron a donde los hebraicos y les dijeron, un momentito, nosotros vemos que las viudas hebraicas, ellas están comiendo muy bien y reciben todos los días, pero las nuestras no están recibiendo todos los días. Y eso es lo único que voy a decir de eso. Si le interesa, mire la historia. Está en el capítulo 6, del 1 al 7. El asunto es que, a eso voy, es que el Espíritu Santo dio una estrategia. La estrategia, como ustedes saben, fue que los apóstoles dijeron, nosotros no podemos ocuparnos de esas cosas porque tenemos que dedicarnos a la palabra. Pero vamos a escoger a 7 hombres y unas cualificaciones específicas que se encarguen de atender a las mesas. Así que fueron muy sabios, se dejaron dirigir por el Espíritu Santo y llegaron a una solución. Porque, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera seguido esa situación y no se hubiera atendido, hubiera creado división en esa comunidad naciente. Así que yo creo que nosotros hoy en día, igual que pasó en ese momento y que Dios dio las estrategias, podemos confiar que asimismo el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y nos va a ayudar a resolver divisiones, malos entendidos que pueda haber en la iglesia. Cuando me digo iglesia, iglesia con I mayúscula, no necesariamente la nuestra, aunque aquí también tenemos que resolver asuntos, ¿verdad? Y yo he estado leyendo un libro que el título en inglés es Captive in Iran y en español sería Cautivas en Irán. Y es la historia de 2 jóvenes cristianas, una se llama Mariam y la otra Marcie. Y ellas fueron arrestadas en Irán. Irán es un país musulmán y prohíben, en otros países musulmanes no lo prohíben así, pero en este particularmente, prohíben que se proselitice, que se comparta el evangelio con otras personas. ¿Y qué pasó? Ellas eran mujeres muy usadas por Dios, jovencitas, se dedicaban a distribuir Nuevos Testamentos. De hecho, llegaron a distribuir 120,000 Nuevos Testamentos en Teherán, en una ciudad. Eran grandemente usadas por Dios, tenían un house church también, una iglesia en su casa. Y un día llegaron y las arrestaron a ambas. Las pusieron en una cárcel que se llama la prisión de Evin, que no es una de las peores y más notorias de Irán, sino una de las peores y más notorias del mundo. Es una prisión terrible. Todo el que entra ahí entra con terror, porque cualquier cosa puede pasar. Así que las encontraron culpables. Y de hecho la condena que tenían sobre ellas era de ejecución por ahorcamiento. Así que era una situación muy dura, una situación donde pasaban hambre, si tenían algún problema médico no podía ser atendido. Y de hecho la comida que recibían era mínima y lo que hacían era la puerta de las celdas tenía un agujero, como una puertecita por abajo, y por ahí les tiraban como un lienzo, un plástico con un mush,
algo ahí feo que ni siquiera se le puede poner nombre de tan feo que era. Y ahí esas mujeres se sostenían con eso nada más, todas las mujeres de la prisión, comiendo con sus propias manos. No podían ir al baño cuando necesitaban, no había ningún tipo de nada de sanidad, de poder bañarse, mal olor, desnutrición, terror, interrogatorios continuos. O sea, era un ambiente horrible. Otra vez, el libro se llama Captive in Iran. Está en inglés nada más. Y lo que a mí me impactó fue el hecho de que estas dos jóvenes, que debieron haber estado en terror en una esquina, tratando de apoyarse la una a la otra, en vez de hacer eso, inmediatamente que llegaron empezaron a formar comunidad. Y la formaron basado en estos dos principios de este pasaje, centradas en Jesús y centradas en los demás. Y pudieron hablarle del Señor a muchos, traer bendición, orar por muchas, llevar a muchas al Evangelio. Qué hermoso ejemplo, que no importa qué circunstancia nosotros estemos viviendo, podemos hacer comunidad. No hay excusa para no hacer comunidad, como ellas nos muestran con su vida. Y ellas, otra vez, como dije, incorporaron esos elementos, centradas en Jesús, centradas en el servicio a los demás. Porque una comunidad no nace por accidente, jamás. Tiene que ser intencional. Es una responsabilidad que todos debemos compartir, no importa la edad que nosotros tengamos. Los adultos, los ancianos, los jóvenes, los niños, todos somos responsables de edificar comunidad. De hecho, yo he visto que los niños que crecen y son personas que son de familia, de comunidad, ¿dónde lo aprenden? En la casa, lo aprenden en el hogar. Al ver cómo su papá y su mamá vivían en la comunidad pequeña del matrimonio, cómo se vivía en la comunidad de familia, cómo esa familia trataba a los demás a su alrededor, qué hacían en la familia, en la comunidad de la iglesia. Es ahí donde todo eso se aprende. Tenemos que estar tan vigilantes de modelar continuamente eso tan importante de que somos responsables, que todos tenemos llamados a edificar la comunidad. Porque les tengo una noticia, la iglesia no es, cuando nos reunimos los domingos, esa no es la única comunidad, ¿verdad que no? Esto es parte de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos iglesia, somos comunidad donde quiera que Dios nos ponga. Aún nosotros vimos, no podíamos venir a la iglesia por tanto tiempo. ¿Dejamos de ser comunidad por eso? No, continuamos siendo comunidad. Así que eso tenemos que tenerlo tan presente en nuestra mente, que nosotros tenemos en todo momento, somos representantes de Cristo y somos llamados a edificar comunidad. Donde quiera que nosotros estemos, es un santuario, porque ahí estamos nosotros como representantes de Cristo. Y cuando yo pienso en la belleza de lo que es vivir en comunidad, recuerdo a una querida hermana mía en la fe, que muchos de ustedes conocen también o conocieron. Ana Andújar es su nombre. Ella entregó su vida al Señor aquí en nuestra iglesia, cuando todavía este santuario no existía, en el santuario original. Ella entregó su vida ahí. Ahí fue que ella dio sus primeros pasos como bebé en el Señor. Ella murió hace 4 años y la extrañamos como ustedes no se imaginan. Yo cuando pensaba, meditaba en ella, porque ese fue el ejemplo que me vino a la mente, me sorprendí del dolor que había en mi corazón aún por la pérdida de Ana. ¿Por qué? Porque ella era una edificadora de comunidad. Llegó a la iglesia como ya madre soltera con 2 preciosos niños, chiquitos en esa época, ya son adultos de casi 30 o 30 y pico de años. Uno de ellos, tenemos el privilegio de que todavía está con nosotros, Alex. Él es hijo de Ana. Y cuando ella comenzó a asistir a nuestra iglesia, a ella se le vino a la mente que ella era una edificadora, por lo que entendía de la palabra, entendió que era su responsabilidad edificar comunidad. ¿Y saben lo que se le ocurrió?
así y muy rápido. Ella no esperó a coger los 4 niveles de discipulado, a que alguien la invitara, a coger seminarios de esto y de lo otro. No, ella inmediatamente entendió, yo tengo llamado a compartir con otros lo que Dios me ha dado a mí. Y lo que hizo fue que abrió en su casa todos los sábados, tenía un desayuno. ¿Y a quién invitaba a ese desayuno? A mujeres como ella, que también eran madres solteras que necesitaban ese apoyo. Y ella fue el instrumento que Dios usó para traer sanidad emocional a muchas mujeres. Y hay muchas mujeres que están en nuestra iglesia precisamente por la obra tan bella que ella hizo en ellos como de edificar comunidad. Y ministraba en autoridad del Señor y tenía estos 2 conceptos: centrada en Jesús, centrada en los demás. Así fue que ella vivió su vida. Aún en sus últimos meses, cuando ya estaba muy enferma, aún ahí ella se extendía a hacer comunidad. ¿Qué ejemplo? Yo sé que hay muchas Anas y también hombres que hacen ese mismo trabajo dentro de nuestra comunidad. Sigan haciéndolo porque tiene mucho fruto. Y la fuerza y la belleza de esta comunidad, que nosotros llamamos iglesia, está fundamentada primero en Jesús. Sabemos eso, esa es la parte vertical. Pero también está fundamentada horizontalmente por el tejido que hilan las manifestaciones de los diferentes, entre comillas, unos a otros de la Biblia. Unos a otros. Porque ¿sabías tú que la frase unos a otros se usa 100 veces en el Nuevo Testamento? 100 veces. En diferentes contextos, diferentes expresiones, pero 100 veces se usa en el Nuevo Testamento esa frase de los unos a los otros. Y son proclamaciones espirituales que nos llaman a dar fruto práctico y visible por medio de la unidad, de la humildad y del amor. Los unos a los otros. Y son versículos que nos sirven de guía en el diario vivir. Cuando nosotros vivimos todos los días, son versículos que nos ayudan a hacer vida en comunidad y que nos enseñan a dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Y lo que hacen esos unos a otros es que nos llevan a entender que nosotros no somos recipientes de lo que otros nos puedan dar. Más que nada, nosotros somos dadores a los demás. Y me permiten compartirle 7 de esos unos a otros. Así bien rápidamente los vamos a mencionar. Si pueden poner el primero, son imágenes. Y el primero: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa es la señal. La señal es cuando los otros vean, si te ven teniendo amor unos con otros, demostrando amor, eso es una muestra de que eres un discípulo de Cristo. El próximo es tener paz los unos con los otros. El siguiente, que está en Romanos: recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Qué bella esa palabra, recibirnos. Cuando uno recibe algo, un regalo, uno no está pensando, bueno, la envoltura, ¿qué será? No, uno los recibe con agrado, ¿verdad? Así tenemos nosotros que recibirnos unos a otros sin hacer acepción de persona, como dice la palabra. Efesios 4:32 dice: sed benignos unos con otros. Si los músicos pueden ir pasando, por favor. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Gálatas 6, sobrellevad los unos las cargas de los otros. El siguiente, en Tesalonicenses, dice: animaos unos a otros y edificaos unos a otros. ¿Quién aquí no necesita que lo animen? ¿Nada? Todos necesitamos que nos animen, ¿verdad? Todos necesitamos palabras de ánimo y que nos edifiquen los otros y nosotros edificar igualmente. Y mi favorito, que dice, eso se encuentra en Gálatas, dice: si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Obviamente, es un buen consejo. No muerdan a sus hermanos, no se coman unos a otros. Es algo, debemos alejarnos de eso, de comernos unos a otros. Porque ¿qué pasa? Cuando tenemos esas actitudes de hacernos daño, entonces viene destrucción, viene división y destrucción de una comunidad y de nuestro testimonio ante aquellos que tienen que ver amor de parte de nosotros. Nosotros vivimos en tiempos muy difíciles, no solamente por el asunto de la pandemia, sino a todo esto en un tiempo corto es como que se ha abierto un fuego, una llama para todo lo que puede dañarse se está dañando. O estaba dañado, pero está saliendo a la luz. Así que tenemos el asunto de toda la inestabilidad que ha causado la pandemia con sus consecuencias económicas, con diferentes opiniones de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Eso ha traído división en las familias, aún en nuestra propia iglesia. Tenemos entonces todo este asunto terrible del racismo con sus disturbios y las consecuencias de esos disturbios y hasta dónde han llegado esos disturbios y las diferentes posiciones de las personas en cuanto a eso. Y tenemos la situación política, de tanta polarización hoy en día. Y quiero darles mi alerta de que no permitas jamás que porque tengamos diferentes puntos de vista, que pensemos diferente acerca de estos asuntos que yo acabo de describir y de otros más, que eso no nos lleve a separarnos los unos a los otros. Eso sería tan triste, porque eso es lo que Satanás ha estado haciendo desde el jardín del Edén, es poniendo una cuña de división para separarnos los unos de los otros. Y no podemos permitir. Yo creo que tenemos que confiar, tenemos que llamar la sabiduría del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para que nos ayude en este tiempo a superar cualquier división que pueda haber y que no haya desunión en su iglesia, en nuestras comunidades, en nuestros estados, en la familia, en los matrimonios. No, estemos bien alertas de la estrategia de Satanás de crear división y de crear polarización de manera que nos separemos unos de otros, porque la consecuencia es cuando empezamos a mordernos unos a otros, entonces la consecuencia es división, y cuando nos dividimos no somos la comunidad que Dios quiere que seamos, y nuestra efectividad como representantes de Cristo disminuye o cesa. Nosotros no podemos obrar como el mundo obra. Así que por favor, estén pendientes de eso, analicen, examinen su corazón para hacerse el propósito de que no importa qué pase, somos partes de una comunidad, nos vamos a seguir amando, vamos a escucharnos unos a otros, claro que sí, pero nos vamos a seguir amando, no importa qué pase, y vamos a seguir haciendo lo que el Señor quiere que seamos, que es edificar comunidad. Si en un momento como este no podemos ser esa comunidad que tiene a Jesús como centro y a los otros como centro, estaríamos fracasando gravemente. Así que no vamos a permitir eso. Y vamos a leer, ya finalizando, el Salmo 133. Ese salmo empieza con la palabra mirad. Y lo que hace el salmo es llamando nuestra atención. Nos dice, mira, pon atención a esto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¡Qué hermoso cuadro! Ese es el cuadro de una comunidad donde hay amor. Y fíjense, el primero dice que cuán bueno y delicioso es.
es porque una comunidad donde hay amor, donde hay armonía unos con otros, donde nos buscamos y recibimos unos a otros, donde nos perdonamos unos a otros, donde nos servimos unos a otros, en ese tipo de comunidad despide un aroma, un perfume tan bello y tan delicioso que los demás tienen que verlo y entenderlo y van a desear tener lo que nosotros tenemos. Así que otra vez, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La última parte dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando vivimos en comunidad hay bendición. Hay la eternidad, hay eternidad, porque los propósitos de Dios se manifiestan y hay otros que vienen al Señor por nuestro testimonio. Así que eso que se les quede, espero estudien ese salmo. No tenemos tiempo obviamente de hacerlo ahora, pero estudienlo para que se despierte en su corazón ese deseo de ustedes también, que yo también, seamos perfume frente al mundo y delante de Dios para gloria suya, de lo que es vivir en unidad y en armonía. Así que para concluir, el Señor en esta tarde nos está invitando a abrir nuestro corazón a los demás, abrir nuestro corazón, a abrazar la mentalidad del reino, lo que el Señor nos dijo en su palabra, de qué tenemos que ser en términos de su comunidad. Y por lo tanto tenemos que ser más conscientes de nuestro propio llamado a servirnos unos a los otros. No es opcional, ese llamado no es opcional, es para todos. Como yo dije, no importa la edad, ese llamado de servicio es para cada uno. Tenemos que crecer en el estudio de la palabra, en el entendimiento de la palabra, en buscar la sabiduría del Espíritu Santo, porque en eso es que se basa la fuerza de una comunidad, es centrada en Jesús. Tenemos que ser más sensibles a las necesidades de los demás. No estemos tan pendientes de nosotros mismos que se nos olvide que al lado nuestro hay alguien que necesita. Y fíjense que no estamos hablando que necesita provisión de dinero solamente. A veces lo que alguien necesita es cercanía emocional, que se le escuche, que se le atienda, que se le dé un consejo sabio. Eso no cuesta nada. No cuesta nada eso. A veces eso es lo que necesitamos hacer. Y porque a veces lo pequeño que nosotros hacemos, Dios lo hace grande. Y nosotros nunca sabemos cuándo una intervención, por más pequeña que sea, Dios la puede hacer para hacer un milagro. Otro, tenemos que reconocer el poder de la influencia nuestra sobre los demás. Cada uno de nosotros es importante. Aun con nuestro silencio nosotros podemos decir mucho. Así que cuanto más con un comportamiento, unas palabras que estén dirigidas por Dios, tenemos gran influencia. Tenemos que crecer también en esa apertura de recibir a otros en nuestras vidas. Así como decía ese versículo anterior. Así como Cristo nos recibió a nosotros como estábamos, no importaba qué hubiéramos hecho. Así como Él nos recibió, también nosotros tenemos que recibir a los demás. Así que en esta mañana yo te pido que al ir de aquí nos sigas meditando en eso, en todo lo que la palabra nos ha dicho acerca de nuestra responsabilidad como edificadores de nuestra comunidad. No solamente, como les dije, no solamente aquí en el contexto de estas paredes, sino en todo lugar donde nosotros estemos, como esos ejemplos que yo les compartí anteriormente de Ana y de estas dos jóvenes en Irán. Así que vamos a presentarnos delante del Señor, pidiéndole que Él bendiga y que esta palabra que hemos escuchado hoy se fije en nuestros corazones y nos dirija a ser edificadores de comunidad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el reto que nos has dado hoy por medio de ella. Señor, nosotros sabemos que esa comunidad sanadora, fuerte, donde se reciben a todo el que venga, no es para solamente hace 2000 años, sino que es para hoy mismo. Señor, yo te pido que cada uno de mis hermanos aquí abrace en esta tarde ese llamado a ser edificadores de comunidad.
Señor, dale la sabiduría a cada uno de saber cómo hacerlo, de cómo enseñar aún a sus familias, a sus hijos, a cómo edificar comunidad. Señor, nosotros delante de ti nos comprometemos a edificar esa comunidad con tanto cuidado, con atención, con empeño, perseverando en todo aquello que tú nos dices en tu palabra que perseveremos, en oración, en el estudio de tu palabra, en centrarnos en ti, en centrarnos en los demás. Te pedimos que así nosotros edifiquemos comunidad, Señor. Úsanos, Padre, usa a cada uno de mis hermanos cuando ellos salgan de aquí. Yo te pido, Señor, que los uses, que les hables volúmenes de cómo ellos han de usar esta enseñanza para edificar comunidad allí donde tú los has puesto. Señor, esta es tu casa. Yo te pido, Señor, que muchos se sigan añadiendo a esta familia y que vengan a una familia sana, amorosa, que los reciba así como están y que los apunten hacia ti a través de su comportamiento, de sus palabras. Señor, nosotros somos tuyos, somos tu pueblo. Gracias por tu palabra y gracias por la unción que nos estás dando en este momento de ser edificadores renovados de comunidad en tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.